Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis López, antiguo residente del Hospital La Fe de Valencia, y esta es una grabación de la presentación sobre trasplante renal como parte del programa Nefroverenar para residentes. Bueno, en aquella oportunidad hubo un problema para la grabación de la presentación, y es por eso que, bueno, os presento o voy a hacer nuevamente la presentación. Este es el título que planteo, es la glomerulonefritis membrana proliferativa en el trasplante renal. Es que es de nuevo recidiva. Es sobre un caso clínico en el cual es una mujer de 21 años con una enfermedad renal crónica de etiología no afiliada. Solamente destacaba como antecedente una hipertensión arterial, el cual se hizo un estudio para buscar secundarismo, el cual no se encontró nada. Era igualmente dislipémica, tenía cierto grado de sobrepeso y estaba en situación de prediálisis. Finalmente, ante todo esto, se decide un trasplante renal de donante vivo. Era la madre de la donante anticipado, ya que estaba en situación de prediálisis. Se realiza el trasplante renal, la pauta de inyección es la que es la habitual que realizamos en nuestro centro, bajo riesgo inmunológico, con basilizumab, tacrolimus, micofenolato y prednisona, y la evolución es buena, alta al séptimo día, con una creatinina de 0,97 miligramos por decilitro. En consulta externa, posteriormente, tenía una tensión arterial ya controlada sin fármacos, con una creatinina de 1,23, una ecografía del injerto que era totalmente normal. Sin embargo, llamaba la atención la anemización de manera progresiva hasta que finalmente, luego de ciertas semanas del trasplante renal, llega a una anemia de 7,1 miligramos por decilitro. Y como pueden ver, al lado izquierdo, pues la función renal era oscilante. Nunca, si bien al inicio llegó a tener una función renal óptima, sin embargo se mantenía con cifras de entre 1 y 1,3 de creatinina. Ante esto, la primera pregunta que os planteamos, ¿cuál sería la actitud inmediata ante esta situación? Estas eran las diferentes opciones. Pues bueno, la mayor parte de los que contestaron en aquel entonces contestaron la tercera opción. Lo ideal sería un estudio, ingresar para el estudio, para estudiar la anemia y sobre todo controlar esa función renal que era oscilante. Bueno, la anemia en el trasplante renal, la anemia este es un estudio, bueno, hay diferentes y diversos estudios sobre esta situación en los pacientes trasplantados. Su prevalencia es mucho mayor, como pueden ver, a partir del sexto mes aproximadamente, pues tiende a normalizarse los niveles de hemoglobina, y directamente la anemia está directamente relacionada a disfunción o a pérdida del injerto. Bueno, como parte del estudio de anemia, como pueden ver, no había déficit de hierro. Otra de las causas de la anemia en el trasplante renal son aquellos que han tenido antecedentes de retraso de la función del injerto, el cual en nuestro caso no lo hubo. No habían pérdidas digestivas, ni tampoco mencionaba una menstruación que sea abundante, ya sea en tiempo o en cantidad. No habían parámetros de hemólisis. Habían ciertos fármacos que podrían producir la anemia, en este caso el micofenolato, el ganciclovir y el Ceptrin. Hay otros fármacos igualmente como la azatriopina o el sirolimus que inducen la anemia en los trasplantados renales, sobre todo al inicio. La disfunción del injerto sí que es otra de las causas de anemia. Había una función renal oscilante en nuestro paciente. Y finalmente pues se hizo un estudio de infecciones, ¿no? El DNA para el virus Bk era negativo, para el Leishmania igualmente negativo, pero el parvovirus B19, el IgM, era positivo con una carga viral elevada, la cual se corroboró en, en un aspirado de médula ósea, siendo positivo el DNA para parvovirus B19. En este caso nos preguntamos cuál era la actitud oportuna, bueno, y el diagnóstico, en este caso, pues bueno, la mayor parte, igual que en la primera pregunta, respondieron de forma correcta, es una anemia por parvovirus y está indicado el tratamiento con inmunoglobulinas. Bueno, estos son diferentes series de casos clínicos en cuanto a la respuesta del tratamiento con inmunoglobulinas en pacientes que tienen infección por parvovirus B19 en el trasplantado renal. Como pueden ver, el principal problema es una anemia pura de células rojas que tiene realmente, en todos ellos se ve una gran respuesta al tratamiento, y en algunos de ellos, sin embargo, la respuesta a nivel de estudio microbiológico, virológico en este caso, es negativa. Se ha descrito, por lo tanto, que
el tratamiento con este tratamiento reduce la carga viral e incrementa la eritropoiesis. Pues bueno, teníamos un diagnóstico de aplasia pura de células rojas, el diagnóstico etiológico ya lo teníamos, el tratamiento lo planteamos con inmunoglobulinas IV, más también realizamos una modificación del tratamiento, eliminando todos aquellos fármacos que podrían inducir a la anemia, como el micofenolato, el Septrin y el valganciclovir, y fue sustituido la inmunosupresión, se inició la inmunosupresión con everolimus. La respuesta fue muy buena, como se pueden ver, las copias fueron en claro descenso y la anemia de 7,1 finalmente luego de transfundirse y luego de estabilizarse el cuadro pues se remontó hasta 11,9 como pueden ver en el gráfico y la función renal igualmente fue mejorando hasta volver a como fue dado de alta al inicio del trasplante renal con 0,9 miligramos por decilitro de creatinina. Finalmente, luego, pues bueno, se volvió a la pauta de inmunosupresión previa con tacrolimus, prednisona y micofenolato. Así estuvo el paciente. Al año del trasplante renal teníamos esta función renal. Hay que destacar de que la creatinina en este caso sí que era oscilante, tornaba entre 0,9 y 1,3 miligramos por decilitro. Como pueden ver, esta es la analítica, la anemia prácticamente controlada y discreta, o bueno, una proteinuria de 0,15 gramos en 24 horas. Por lo demás, todos los parámetros casi normales. Ya se había planteado la realización de una biopsia renal por oscilaciones en la función renal. Sin embargo, el paciente acude luego del año del trasplante renal por adelanta la visita a consulta externa ya que se encuentra edematizado e hipertenso. Recordar que esta es una paciente que ya estaba con tensiones arteriales controladas sin ningún tipo de fármaco. Se le realiza un analítico urgente y tenemos estos los resultados, un claro deterioro de la función renal, 1,7 de creatinina, vuelve a presentarse nuevamente la anemia y una proteinuria importante en rango nefrótico de 10 gramos en una analítica de 24 horas. Esta es una analítica que se realizó posterior. Y como pueden ver, este es el sedimento de orina de ese entonces con clara presencia de proteinuria y hematuria. Bueno, en resumen, deterioro de función renal, anemización, proteinuria importante y hematuria. ¿Cuál sería la actitud durante el ingreso que nos planteamos? Estas eran las diferentes opciones. Todos respondieron de la misma forma. Lo ideal sería hacer una biopsia renal y un estudio inmunológico. Esto es un pequeño, bueno, unas pequeñas gráficas o mapas acerca de qué es lo que se puede realizar en un paciente trasplantado renal. La actitud es igual que en cualquier otro paciente que no sea trasplantado renal. Se tiene que identificar las posibles causas de deterioro de la función renal. Si es que no encontramos ninguna de ellas, lo ideal es realizar un Doppler renal, el cual fue en este caso negativo. Y finalmente, pues dado que no teníamos ninguna otra patología o alguna otra causa clara de descompensación, se indicó la biopsia renal. Bueno, esto ya fue la analítica ya ordinaria durante el ingreso. Se confirma el deterioro de la función renal, unos 6 miligramos por decilitro de creatinina. No había caída del complemento, como pueden ver, discreta elevación de la IgM. No había en el proteinograma, no había banda homogénea en el proteinograma, tanto en orina como en suero, y los anticuerpos eran negativos. Ante esta situación, vuelvo a repetir, deterioro de la función renal, proteinuria, hematuria e hipertensión, se decidió en ese entonces iniciar bolos de corticoides con metilprednisolona y una biopsia renal. La biopsia renal, el resultado que tenemos es el siguiente. Se puede ver un patrón de injuria mesangiocapilar, había doble contorno de la membrana basal glomerular y sobre todo habían depósitos en el mesangio y en las paredes capilares de predominio de C3, pero también había C1q, IgG, IgA, kappa y lambda. No había tubulitis, arteritis o venulitis y el C4d no se observaba, era negativo. La pregunta que aquí, bueno, fallaron casi la mitad de los que en ese entonces contestaron, pues era esto, estos son los resultados. La mayor, el 56% dijo que era una membrana proliferativa medida por inmunocomplejos y el otro se decantó por una glomerulopatía C3. Imagino que dado el informe de la biopsia en lo cual decía que había una clara predominancia de C3.
Sin embargo, hay que decir que la glomerulonefritis membranoproliferativa es un diagnóstico anatomopatológico en lo que se pueden ver, como pueden ver en el lado izquierdo comparado con el lado derecho en el cual se ve un glomérulo normal. Existe hipercelularidad mesangial, proliferación endocapilar, existe el patrón de doble contorno capilar y un engrosamiento de la membrana basal glomerular. El diagnóstico es anatomopatológico. Este es una clasificación en función ya no es tan nueva, antes se utilizaba otro tipo de clasificación de esta entidad, sin embargo ahora dado la accesibilidad a la biopsia renal, la inmunofluorescencia según nos muestre los depósitos y en el lugar en el que esto se encuentre nos puede hacer decantar hacia uno u hacia otro lado. En este caso tendríamos una inmunofluorescencia que mostraba depósito de C3, pero también de inmunoglobulinas. Por lo tanto, estamos una mediada por inmunocomplejos en los cuales tendríamos que descartar como posibles causas gamapatías monoclonales, la cual fue descartada, enfermedades autoinmunes o reumatológicas, infecciosas e idiopáticas. El estudio para virus hepatitis C, virus hepatitis B no contaba ningún antecedente de infección o detallaba ningún tipo de infección bacteriana crónica. También se realizó estudio para diferentes entidades raras. Fue negativo, no cumplía criterios de lupus ni de Sjögren. La gamapatía monoclonal igualmente fue descartada y en este caso la biopsia renal, la glomerulopatía del trasplante igualmente fue descartada ya que no habían DCAs, el C4D era negativo y tampoco en la biopsia no se evidenciaba fibrosis intersticial ni atrofia tubular. Ante esta situación, ¿cuáles serían las causas secundarias que se debería solicitar en las siguientes pruebas? Como dije anteriormente, pues bueno, la ideal es deben solicitar absolutamente todas las pruebas, causas infecciosas, la inmunoelectroforesis y los anti-DCA para sobre todo descartar la glomerulopatía del trasplante. Estos fueron los resultados de las preguntas que se realizó en ese momento. Y la siguiente pregunta que planteamos es que en este caso, todas las pruebas fueron negativas, la proteinuria persistía, un gran rango nefrótico y la función renal se mantenía igual, en 1,8 miligramos por decilitro a pesar de los bolos de corticoides. Entonces nos planteamos cuál era la situación que deberíamos plantearnos, o realizar ciclofosfamida y bolos de metilprednisolona, expectante ya que se encontraba estable, continuar con corticoides o iniciar plasmaféresis. Aquí hubo diferentes actitudes. Sin embargo, hay que tratar el tratamiento de la glomerulonefritis membranoproliferativa es de acuerdo a la intensidad. Si es que la función renal se encuentra estable y una proteinuria menor a 3,5 gramos de día, pues sí, estaría indicado un bloqueo del sistema renina-angiotensina y control de la tensión arterial. Si es que se encuentra moderada, o es decir, existe un leve deterioro de la función renal y una proteinuria mayor, como es nuestro caso, se recomendaría la utilización de corticoides durante 16 semanas y si no hay respuesta podríamos aumentar la dosis de micofenolato y si no hay respuesta nos podríamos plantear el uso de ciclofosfamida. Si es que existe un grave y rápido deterioro de la función renal, pues en ese caso estaría indicado ser más agresivos con la utilización de otros inmunosupresores. Bueno, ¿qué es lo que se habla sobre el tratamiento de la glomerulonefritis membranoproliferativa? Bueno, pues en este reporte, un breve reporte en el cual se trataba la glomerulonefritis membranoproliferativa en tratamiento con micofenolato y esteroides, se ve cómo, comparado con los controles, cómo estos pacientes que reciben este tratamiento, pues a nivel de proteinuria se veía un claro descenso e igualmente la creatinina se mantenía estable en el grupo de tratamiento. Igualmente, en este mismo estudio se habla de cuáles fueron las respuestas. Se logró hasta un casi 80% una remisión completa. Sin embargo, hay que destacar que hubieron recaídas de los 15 pacientes, en este caso 8, es decir, el 42% presentó recaídas. Bueno, la evolución en este caso pues ya no presentaba edema, la tensión arterial fue controlada, mejoró la función renal, nunca llegó a ser óptima, entre 1,2 y 1,3 miligramos por decilitro de creatinina, no había proteinuria y ni tampoco hematuria. En este caso pues nos planteamos, ¿es que fue una glomerulonefritis membranoproliferativa, una recidiva, ya que fue una paciente joven que vino de nefrología infantil sin una etiología clara de la enfermedad renal crónica de base, o es que fue de novo? Bueno, pues esto fue publicado en el 2018. En ese entonces era un registro en el cual se analizaba, si no recuerdo mal, australiano, en el cual se analizaban las principales
causas de recurrencia de enfermedades glomerulares luego del trasplante renal. Como pueden ver encerrado en un círculo, las causas de esta entidad eran en torno al 15%. En este registro, incluso superando las focales segmentarias. Sin embargo, hay que destacar que en ese entonces los datos de la biopsia eran tan antiguos en los cuales no se podría haber superpuesto algunos diagnósticos de glomerulopatía del trasplante, ya que esto significaba en ese entonces, o creen los autores, que entre un 20 y el 50% de estos pacientes que eran diagnosticados de esta entidad eran realmente una glomerulopatía del trasplante. Bueno, en este caso, como pueden ver, la mediana de aparición era eso, al año, entre el año y el segundo año, cuadrando con nuestro caso, y los factores que, entre los principales factores en los cuales se puede identificar como o decir que son factores de riesgo, el donante vivo aumentaba el riesgo de aparición de esta entidad. Bueno, estos son los diferentes factores de riesgo, como se pueden ver. Aquí tenemos en este caso la glomerulonefritis membrano proliferativa y su recurrencia. Pues bueno, entonces es que era una recidiva, una de novo. La verdad que hay que decir que esta entidad ya en la guía CADIGO en 2012 solamente hay 2 páginas de 258 páginas en la guía que se dedican a esta enfermedad. En el trasplante renal solo un apartado de un capítulo de 27 de estas guías hablan de esta entidad, es decir que estamos ante una enfermedad o que es poco, que se describe de poco. Esto es lo que dicen prácticamente las guías CADIGO, y como pueden ver en el trasplante renal sobre todo tenemos datos sobre todo de nefrología infantil y de serie de casos o de pequeños casos aislados, en los cuales, pues bueno, principalmente tratados con dosis de corticoides y esteroides, y no tenemos más. Por lo tanto, la actitud en esta enfermedad con otros fármacos como la ciclofosfamida, el miclofenolato y el rituximab, pues lo voy a dejar así en un signo de interrogación. Bueno, pues muchas gracias por todo.